Amigos de la Casa de la Literatura, tengo el gusto de presentarles a Tania Favela. Ella es poeta, investigadora mexicana y es asesora de la exposición Watanabe, López y Razones, también del título de la exposición allá al fondo, que vamos a inaugurar este jueves 21 de febrero a las 7 de la noche. Tania ha venido justo para acompañarnos en la inauguración y está aquí. Tania, bienvenida otra vez a Lima. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí con la exposición. Quería empezar por una pregunta que ya he respondido antes, quizás un poco evidente, pero teniendo en cuenta que estamos en esta exposición nueva sobre Watanabe, quería nuevamente comentarla. ¿Cómo es que tú llegas a la poesía de Watanabe, poeta mexicana, tú, investigadora académica que ha hecho su tesis de doctorado sobre Watanabe? Claro. ¿Cómo es que llegas a la poesía de Watanabe y cómo es que llegas a investigar sobre su obra? Claro. Pues mira, en realidad yo, por una revista que se publicaba en México, Poesía y Poética, la publicaba un maestro mío, Hugo Gola, un argentino, y él publicó ahí a Watanabe. No solamente a Watanabe, publicó a otros poetas peruanos además de Watanabe. Y ahí fue donde yo por primera vez leí a Watanabe, me gustó muchísimo, pero no había muchas cosas, o sea, no había casi nada de él en México, y entonces cuando pensé hacer el doctorado, pues me vine aquí y ya encontré, ¿no?, los libros de Watanabe, y ya leyéndolo más, ¿no?, porque yo había leído como un puñado de poemas, pero ya leyendo ya la obra ya reunida de Watanabe, pues me encantó y pues decidí estudiarlo por eso. ¿Y recuerdas cuál fue el primer poema, los primeros poemas de él que leíste en esa revista? Sí, a ver, déjame ver. Bueno, estaba El lenguado, ¿no?, que me acuerdo que me impresionó mucho, pero también estaba justamente el de El ojo. Sí. O tres más que ya no me acuerdo exactamente, ¿no? Sí. ¿Y qué te llamó la atención de esa poesía de Watanabe? Bueno, me llamó la atención como muchas cosas. De entrada me llamó la atención que mucho de lo que él hacía en los poemas era un poco todo lo que yo pensaba que no... O sea, todo lo que yo pensaba que no era poesía, lo hacía Watanabe y lo hacía muy bien. Entonces eso fue un poco como lo que me picó para empezar a investigarlo y ver cómo era posible que Watanabe, no sé, narrara o hiciera parábolas dentro de sus poemas y todo eso funcionara perfectamente bien, cuando yo pensaba que, bueno, el poeta no debe narrar o el poeta no debe crear. Es decir, como que fue un reto para mí muy interesante ver a Watanabe, porque era una poesía como muy distinta a la que yo había estudiado. Entonces, lo diferente de Watanabe fue quizás lo que me llamó la atención. Sí. El lugar es el poema, es el libro que publicaste con la Asociación Peruano-Japonesa, que es la primera parte, los primeros capítulos de tu tesis doctoral sobre la poesía de Watanabe. Sí. Y bueno, tú mencionas ahí, hablas de cómo el origen de Watanabe, las raíces japonesas por el lado paterno, las andinas por el lado materno, pero también esta proximidad a la costa, en Laredo, da origen también a esta poesía que él va haciendo. Claro. Sí, bueno, sí, es justamente un poco, ¿no?, la primera parte del libro habla de la influencia de Laredo, ¿no?, y cómo en Laredo había como una serie de hilos, ¿no?, distintos a partir de las migraciones, ¿no?, que él fue como recogiendo, y su capacidad como de síntesis, ¿no?, y de poder a partir de ahí crear algo completamente personal, propio, ¿no?, en ese sentido. Entonces sí, un poco me centro, ¿no?, en la lengua, por ejemplo, norteña, ¿no?, o en los mitos, por ejemplo, ¿no?, que estaban ahí en Laredo dando vueltas y que él, pues, finalmente, ¿no?, toma, trastoca y utiliza dentro de su visión o dentro de su imaginario. Nosotros, bueno, en la exposición que vamos a dedicar aquí en la Casa de la Literatura y que se inaugura este jueves 21 de febrero, partimos, bueno, ubicando a José Watanabe como un poeta de la generación del 70, pero una voz disonante, distinta de Claro. su generación, ¿no? Una época en que la poesía peruana era, digamos, ¿no?, hablamos de movimientos como Hora Cero, Estación Reunida, o revistas como Estación Reunida, que aparecen y Watanabe irrumpe como un poeta atípico, distinto, ¿no? Claro. Pues sí, ¿no? Él un poco como, bueno, era parte de esa generación, pero al mismo tiempo él siempre como que mantuvo su propia visión, ¿no? A pesar de que sí tenía una visión como política de las cosas, no politizó, ¿no?, su obra, de alguna manera como que sí se sale, ¿no?, del resto de la generación y hace algo completamente
distinto, ¿no? Es decir, de entrada porque no es un poeta de la ciudad, de lo urbano, ¿no? Sino más bien, ¿no? Toma a Laredo, ¿no? Como el lugar y de sus poemas. Entonces sí, me parece que en realidad, a pesar de ser parte de esa generación, él mantiene como su individualidad. Y bueno, si bien en esta exposición vamos a hablar también de estas facetas diversas de Watanabe, tú has investigado fundamentalmente la poesía de él. Volviendo a ese punto poético, ¿cómo definirías esta poesía de Watanabe? ¿Qué elementos lo hacen único, si cabe esa afirmación que es un poco rotunda, pero que lo distingue de otros poetas? Claro. Pues, híjole, es que hay como muchos elementos dentro de su poética, ¿no? Bueno, de entrada es una especie como de continua reflexión sobre el hacer del poema dentro del poema, ¿no? Eso está ahí en Watanabe, ¿no? Por otro lado también un ritmo, ¿no? Muy lento, ¿no? Un demorarse en decir las cosas, ¿no? No tener prisa para decir, ¿no? Una cuestión como muy artesanal también, ¿no? A la hora son como piezas perfectas las de Watanabe, ¿no? Los poemas, ¿no? Es decir, algo muy artesanal que en la exposición también se va a ver, ¿no? Que es parte de esto que tú dices multifacético, ¿no? La idea también como de crear escenarios, por ejemplo, ¿no? Cada poema es una especie como de escenario distinto, o su relación con los animales y la naturaleza. Es que en realidad son como muchos elementos muy distintos los que van a darse, ¿no? Para que pues haya una visión muy particular, ¿no? El elemento japonés también, por ejemplo, ¿no? La cercanía con el haiku sin hacer un haiku también, ¿no? Es decir, hay muchos elementos, ¿no? Que estarían ahí generando, ¿no? Una mirada muy particular. El ojo de Watanabe, ¿no? Que como dice acá también, ¿no? Incluso también desarrolla el humor. El humor, claro, la ironía, claro, es crítico, es autocrítico también, claro, porque es serio, pero tampoco, ¿no? Rompe también con esa seriedad. Entonces sí, hay como muchos elementos diversos que de alguna manera hacen que su poesía sea especial. Digo, todo poeta hace una obra especial, ¿no? Pero evidentemente, sí, los rasgos de la obra de Watanabe son como muy sugerentes, ¿no? Además que es un poeta amable para hacer, no sé, como de fácil contacto, ¿no? Es decir, no es un poeta hermético o complejo. Creo que a Watanabe le importaba también eso, es decir, como generar un diálogo con el otro, ¿no? No sé, una especie de empatía, ¿no? No es un poeta que leas y dices qué pasa, ¿no? Sino que entras a un primer plano del poema, ¿no? Y después ya ves que hay muchos otros planos, pero de entrada hay como una posibilidad de conversar con el poema. Y creo que eso le interesaba a Watanabe también, ¿no? Pensaba en su lector, por ejemplo, ¿no? Pensando en el público que nos está viendo, jóvenes, público de todas las edades, si pudieras contarnos o compartirnos tus poemas favoritos de Watanabe, ¿cuáles serían? Mis poemas favoritos de Watanabe. O los que se ven a la mente que te hayan gustado mucho. Bueno, La mantis religiosa, por ejemplo, ese me encanta. O por ejemplo, que por ahí está, por aquí lo vi, el que hace sobre Basho. Hace dos sobre Basho, los dos me gustan muchísimo, ¿no? Uno que es una prosa larga, creo que se llama Imitación de Matsuo Basho, y otro que es un poema cortito que se llama Basho también. Híjole, es que hay muchos, ¿no? El del grito también, ¿no? Que es sobre el cuadro de Munch, ¿no? Que hace como una especie de transposición de espacios. Realmente tiene unos poemas, o sea, muchísimos poemas me gustan de Watanabe. Es como difícil pensar, pero estos que te digo son los que me vienen. El lenguado, que también me encanta. Todos los poemas de Watanabe en general. Bueno, como comentaba al inicio, Tania ha venido especialmente para la inauguración de la exposición, pero también nos va a acompañar en la primera de varias visitas guiadas que van a ver, pero Tania puede acompañarnos esta semana, sí. Así que sería muy bueno que quienes están viendo puedan venir este sábado 23 de febrero a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Acompañar a Tania Favela, Rodrigo Vera. Con Rodrigo, que ha hecho un trabajo maravilloso, de verdad, ahora que... Nosotros apenas estamos mostrándoles un cachito. Pared, una sección, un cachito, como dice bien Tania, de la exposición, pero quisiéramos que vengan, bueno, primero la inauguración, que es este jueves a las 7, y luego esta visita guiada para conocer un poco más de la poesía, de la obra claro. de José Watanabe, que además de la poesía transita por la literatura infantil, el cine, el teatro, incluso con esta versión que hace de antiguo. Claro, todo, la narración, ¿no? Sí, de verdad que es impresionante todo lo que Watanabe estuvo investigando de alguna manera, ¿no? Y los caminos que abrió, ¿no? Creo que eso va a ser bien interesante de ver esta exposición, que a mí misma
después de haber estudiado Watanabe, me cambió mucho la mirada que yo tenía de Watanabe y ver, ¿no?, todo lo que además es Watanabe, ¿no? Entonces, sí, vale muchísimo la pena que vengan a la exposición. Bueno, Tania, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Nos vemos en la inauguración de la exposición. Gracias, gracias.